Bienvenidos al curso de 3D Math. Estamos en la clase número 8 y hoy vamos a ver el determinante. Cuando hacemos una transformación vamos a ver que generalmente el espacio o se comprime o se estira. La pregunta es exactamente las cosas que están en determinado sistema de coordenadas. ¿Cuánto se escalan? ¿Cuánto se escalan esas áreas? ¿Cuál es el factor C por el cual se escala esa área? Bueno, por ejemplo, en esta transformación, si tomamos el cubo de unidad 1 como referencia y aplicamos esa transformación matricial por la multiplicación, podemos ver que esa área se escala a razón de 3 en el eje de las X y a razón de 2 en el eje de las Y. Entonces podemos ver que la nueva área va a pasar de ser 1 a ser 6. Y acá, análogamente, podemos ver que si tomamos el cuadradito de 1 por 1 y le aplicamos esta transformación, la nueva área se va a escalar a razón de 3 en el eje de las X, a razón de 1 en el eje de las X y a razón de 1 en el eje de las Y. O sea que el área sigue siendo la misma, pero el shape cambió, ¿no? Vamos a ver ahora la explicación geométrica del determinante. Vimos que esa transformación va a afectar en un factor determinada área, por ejemplo acá en 6. A ese 6 es lo que se le llama el determinante de esa matriz, de esa transformación. En este caso, el área se va a afectar en un factor de 2. Entonces al determinante se le llama S2, de esa matriz en particular. Para esta matriz va a modificar a esa área en un factor de 3. Entonces el determinante de esa matriz va a ser 3. En este otro caso, el área se va a reducir a la mitad, por eso el determinante va a ser igual a 0,5. Ahora vamos a ver cómo sacar el determinante de una matriz 2 por 2. Si esta es la matriz 2 por 2, se multiplica en la primera diagonal y a ese resultado se le sustrae la multiplicación de la segunda diagonal. El número que nos da como resultante es el determinante de esa matriz. En este caso, menos 2. Veamos ahora otro ejemplo. Esta es la fórmula que vimos en la slide anterior, pero con una matriz genérica. Ahora, supongamos que B y C son 0. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? ¿De qué manera modifica el área? En un factor de A en el eje de las X y en un factor de D en el eje de las Y. Pregunta: ¿cuál es el determinante de esta matriz? Sabemos que por la fórmula multiplicamos la diagonal principal, 3 por 8, y le sustraemos la antidiagonal esta, 6 por 4. Eso nos da 24 menos 24, lo cual indica que el determinante de una matriz, en este caso, también puede ser 0. Ahora, ¿qué pasa con un determinante 0 en una matriz? ¿Qué significa geométricamente? Fíjense que el determinante de esta matriz, al ser 0, significa que el área se comprime en una sola línea. Es decir, que el área termina siendo 0. En este caso, fíjense que el área también termina siendo 0, pero en este caso se comprime en un solo punto. Y el determinante es el mismo. Otra pregunta: ¿cuál es el determinante de esta matriz? Hacemos lo mismo que antes, diagonal menos la otra diagonal, y nos da un determinante, que no es 0, pero no es positivo, es negativo. Ahora vamos a ver la explicación geométrica de un determinante que sea negativo. Por ejemplo, en este caso el determinante va a ser menos 5. Fíjense que si bien el área se conserva, es como si se hubiese flipeado el espacio. En este caso, el determinante de esta matriz va a ser menos 3. Entonces, si multiplicamos esto por esa matriz, vamos a ver que el área, si bien se escala en un factor de 3, se flipea los ejes.
Acá podemos ver cómo cuando el determinante va decrementando y va yéndose hacia 0, el área va tendiendo a ser 0. Pero fíjense que a su vez el espacio se está flipeando. Y cuando el determinante pasa a ser negativo, ahora el espacio, al ir creciendo en área, pero al seguir negativo, el espacio está flipeado, pero va creciendo. Ahora un ejemplo con una matriz 3×3. ¿Cómo se saca el determinante de una 3×3? Se multiplica A por el determinante de la matriz en el cual se eliminan la fila y la columna donde está A. Luego se le resta la multiplicación de B por el determinante de la matriz resultante de eliminar la fila y la columna donde está B. Y luego se le suma C multiplicado por el determinante de la matriz resultante al eliminar la fila y la columna donde se encuentra C. Ese resultado va a dar el determinante de la matriz 3×3. Ahora vamos a ver la explicación geométrica del determinante de una matriz 3×3. Estamos en 3 dimensiones y si vemos que estos son los ejes unitarios, podemos ver que tenemos un cubo de área 1. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos una transformación, o sea, una multiplicación de matriz a ese cubo? El área de ese cubo va a modificar, es como si fuera una gelatina, se va a modificar, se va a comprimir o se va a expandir. Y vamos a tener como resultado un paralelepípedo. Ahora, ¿qué tiene que ver el determinante con esto? Que justamente si tenemos determinada transformación, el determinante va a ser igual al volumen de ese paralelepípedo. Ahora, puede darnos negativo, ¿no? También como el determinante de una 2×2. Pero el número absoluto nos da el área de ese paralelepípedo. Ya vamos a ver de forma análoga qué tiene que ver cuando el determinante es negativo. ¿Cuál es el determinante? Hagamos el cálculo mental de la siguiente matriz. El determinante de esta matriz 3×3 es 0. ¿Qué pasa cuando el determinante de una matriz 3×3 es 0? Significa que ese volumen se va a comprimir, por ejemplo, en un plano que tiene área 0, o todo ese volumen se puede comprimir en un punto cuando multiplicamos por la matriz con todos ceros, entonces su área va a ser 0 también. Fíjense que acá, en este caso, las columnas deben ser linealmente dependientes para que termine pasando este caso de que el determinante de la matriz da 0. Vamos a ver ahora el concepto de matriz singular y matriz no singular. Si tenemos una matriz 2×2 de esta forma, se denomina singular si su determinante es 0. Si tenemos una matriz 3×3 de esta forma, se la denomina singular si su determinante, que es este que hemos visto anteriormente, da 0. Entonces, singular es una matriz cuyo determinante es 0 y no singular una matriz que tiene un determinante diferente de 0. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Si hacemos el cálculo vamos a ver que nos da un determinante negativo. Ahora, ¿qué significa que el determinante de una matriz sea negativo? Bueno, la explicación geométrica es la siguiente. Tenemos nuestros ejes, suponemos que el de las Y, el de las J y el de la K son los siguientes, macheando con la figura. Cuando el determinante da negativo, se flipean esos ejes, se flipea su volumen. Fíjense ahora cómo quedó. Y, J y K. El handedness del sistema fue flipeado. Otra pregunta, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Únicamente se puede computar el determinante en matrices que sean cuadradas. Las que no son cuadradas, o sea que no tienen la misma cantidad de filas que de columnas, no se le puede sacar el determinante. Y acá tenemos otra forma intuitiva también de ver cómo calcular el determinante de una matriz 4×4. Se agarra A, se lo multiplica por la 3×3, que equivale a sacar su fila y su columna, se lo resta por B, multiplicado por el determinante de la matriz que resulta de sacar su fila y su columna, luego acá suma y luego acá resta de forma análoga, pero con C y D. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 8. Espero que se haya entendido todo, que Dios los bendiga. Los espero en la clase número 9, que va a ser sobre la matriz inversa.